Señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo les va? Genios, cracks, titanes, grosos. ¿Cómo andan, queridos amigos, hermanos? Espero que bien, espero que estén bien, porque yo estoy muy bien. Yo cuando estoy en compañía de grosos titanes me siento bien, cuando estoy en compañía de amigos me siento muy bien. Y a ver,
me siento plenamente feliz y satisfecho porque no solo tengo un invitado de lujo, sino que ustedes también, los que están del otro lado, son invitados de lujo. Yo veo caras conocidas, veo perfiles conocidos, veo gente que va apareciendo en el chat y que es gente agradable, gente con la que deseo conversar, interactuar. Así que le mando un abrazo enorme a todos los que están conectados, a todos los que están del otro lado. Espero que se escuche bien, espero que se escuche fuerte y claro y que este micrófono me ayude a hacer más de macho mi voz, ¿no? Porque algunas veces me dicen, ¡ay, Santiago, estás hablando! No, quiero tener voz de macho, pecho peludo, diríamos los argentinos, ¿no? Entonces, amigos, acá estamos. Si sufrimos algún desperfecto técnico, por favor, déjenlo saber en el chat. Les envío un saludo enorme. Gracias a los moderadores que están ahí activos, siempre dando una mano. Muchísimas gracias a los bancos, siempre a full. Tomen las decisiones que tengan que tomar. Yo siempre los voy a estar bancando, muchachos. A ver, para no hacerla tan larga, porque hay gente que dice, loco, ¿cómo la hace larga? ¿Cómo la hace larga? Yo no te vine a ver a vos. Hay gente que me dice, yo no te vine a ver a vos, yo vine a ver a tu... Y está bien, esperen un segundo. ¡Ah, señor, no me pegue! El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Bastante, para algunos también inquietantes, ¿por qué no? Para otros, no sé, un tema que parece que se oculta dentro de las filas católicas, en los muros del Vaticano hay ciertos temas que se esconden. ¿Por qué? Porque por orden del Papa Francisco no los podemos tocar, dado que si lo tocamos de alguna manera se desmorona toda la doctrina católica. Mucha gente estos últimos días en sus diversas redes sociales han planteado una cuestión que se ha popularizado, desconozco por qué. Quizás hay grupos de WhatsApp que se han armado con el objetivo de todos digamos lo mismo. Si eso lo trasladaran a la doctrina sería fantástico, ¿no? Porque habría más... Pero, a ver, no me quiero meter en temas que no me competen a mí. Entonces, mucha gente empezó a levantar la voz y a decir, a ver, ustedes católicos, ustedes que dicen que son una sola iglesia y critican a los protestantes / evangélicos por las distintas denominaciones y más, ustedes también tienen el mismo problema, acarrean el mismo problema. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Dante Urbina me engañó, Hugo Delgado se mofó de mí, ¿qué pasó? Me sentí engañado. A ver, ustedes tienen diversas denominaciones, ¿o no vieron acaso que entre ustedes dentro de sus filas hay, por dar un ejemplo, carismáticos, hay, por ejemplo, sedevacantistas, hay, por ejemplo, también están los ortodoxos, están estos, no, y de los orientales ni hablar y cosas, y vos decís, no, pero pará, ¿cómo es esto? El día de hoy vamos a tratar un tema que espero que lo podamos tratar con la mesura necesaria, y no lo digo por mi invitados, sino por quienes están viendo este stream. Les pido por favor el mayor de los respetos. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y tiene que ver con la unidad en la Iglesia Católica. ¿Es cierto que la Iglesia Católica también sufre el mal protestante de las diversas denominaciones? ¿Es cierto eso o no lo es? Como yo soy un gordito youtuber, que, a ver, me pongo esta remera, pero nada, soy un mero comunicador cristiano, gracias doy a Dios por estas relaciones celestiales que tenemos. Gracias por las amistades. ¿Por qué? Porque uno tiene la facilidad de poder apelar a personas que nos pueden traer respuesta y nos pueden aclarar el panorama, diría Ricardo Arjona. Por eso es que el día de hoy quiero darle la bienvenida a un genio, un crack, un titán, un grosso, alguien a quien aprecio mucho y espero prontamente poder conocer en persona. Mi buen amigo del canal Hosanna in Excelsis, Hugo Delgado. ¿Cómo va, Hugo? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Hola Santi, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, venir a tu canal y poder discutir estos temas tan interesantes, ¿no? Que siempre nos tocan y bueno, creo que este es un tema que, como bien dices, está de moda en las redes, así que creo que es un buen momento para abordarlo, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Hugo, por darnos tiempo para poder aprender de vos. Muchas gracias por eso. Pero primero lo primero. Hugo Delgado es un tipo amante del fútbol. ¿Por qué lo pregunto? Porque no nos hemos cruzado en un stream luego de la final del Mundial y yo a cada invitado le pregunto lo mismo. Y más siendo un sudamericano como usted, o no, un latino, porque usted es mexicano, ¿verdad? Si no me equivoco. Colombiano.
colombiano. Nos vemos, chicos. Terminamos acá el stream. ¿Cómo me voy a equivocar de esa manera? Pido perdón. No sé por qué pensaba que era mexicano. Entonces, muy bien. Sudamericano. Un tipo colombiano. Yo pensé que ibas a acabar el stream por lo del 5-0. ¿No? Ahora sí, señoras y señores, nada, sufrimos desperfectos técnicos con Hugo y nada, yo decía, ¿por qué no invitó, no sé, a otra persona? No, mentira. Eso tengo que ser honesto, me dolió, pero bueno, nada. Son obstáculos, son piedras que han quedado en nuestro pasado en el camino, Hugo. ¿Sos un tipo futbolero, Hugo? ¿Te gusta? Veo que te gusta. Me gusta el buen fútbol, me gusta mucho la selección argentina, entre otras. Y no es porque seas argentino, me encanta este equipo y me encanta Leo Messi, y me encanta la espiritualidad de Messi, y me encanta que sea católico. Qué bueno eso. Un día tenemos que hablar de eso. Un día tenemos que hablar de eso, lo tenemos pendiente. Hugo, gracias a vos, gracias a tu familia, Hugo, por cedernos a tu familia. Le damos las gracias a la distancia también por cedernos al padre de familia para que acá nos pueda explicar un poquito un tema que en las redes sociales se ha presentado como el jaque mate a católicos, ¿no? Te lo presentan así, jaque mate católicos. Nada, no sé. Tengo muchas preguntas, pero no quiero abordar el tema de forma desordenada por mi ignorancia. Así que si a vos te parece, Hugo, te doy la libertad para que vayas desarrollando el tema y yo a medida que vaya surgiendo alguna inquietud o haya alguna inquietud por parte de la audiencia, levanto la mano y te lo hago saber. Por último, y antes de darle el espacio a Hugo, en el título de este stream tienen el enlace a el canal de Hugo Delgado que... Felicitaciones, ha llegado a los 10.000 suscriptores, muy bien, muy merecido los tiene, pero si vos vivís dentro de un termo, adentro de una botella Coca-Cola de la década del 90 y no conocés el canal de Hugo Delgado, Osana in Excelsis, por favor te pido de que vayas al título del canal, en el link, vayas, te conduzcas ahí, te suscribas y regreses y luego de este stream vayas y te consumas todos los videos que tiene Hugo Delgado. Hugo, te subís material recurrentemente, ¿no? Todas las semanas, un video. Todas las semanas. Encima, es video, a ver, no es como el gordito acá de Rincón Apologético. Hugo maneja alto nivel. Yo he aprendido mucho de Hugo, así que te agradezco el nombre de todos los que estamos acá, Hugo, por tu gran labor y trabajo. Muchas gracias, ¿no? Es un gusto para mí poder compartir ese talento que Dios me ha dado. Hugo, bueno, te doy la libertad porque no quiero ser piedra de tropiezo y a medida que vaya surgiendo alguna duda, ¿te parece que entre así de golpe y te la planteo? Me parece perfecto. Todo tuyo. Bueno, entonces yo he escuchado recientemente a un par de apologetas protestantes en YouTube. He escuchado esta idea de que los católicos estamos desunidos, que que no podemos criticar al protestantismo, porque supuestamente algunos hacen el argumento de que tenemos cientos de grupos o que ahora tenemos diversidad de ritos, entonces hay 23 ritos, la iglesia está desunida, entonces no tenemos esa no deberíamos criticar al protestantismo por estar desunido. A mí me parece eso un muy mal argumento, entre otras. Y yo creo que a lo largo de esta presentación, creo que voy a dejar claro por qué es un mal argumento. Y quiero empezar, Santi, con un ejemplo. Yo vivo en Austin, en Texas, uno de los 50 estados de Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, es un país cuando hay partidos de fútbol, en el mundial, todo el mundo, ya sea en Texas, California, Nueva York, van a hacer barra por los Estados Unidos. Cuando hay olímpicos, la gente va a hacer barra por Estados Unidos. Pero si alguien viene con el criterio, si alguien sale con este criterio absurdo de decir, no, el Estados Unidos no es un país, en realidad son 50, es como 50 países distintos. Tú no vas a hacer la pregunta, ¿y por qué? Ah, porque tienen 50 estados. Entonces, como tienen 50 estados, entonces es como si tuvieran 50 países. Estados Unidos no tiene unidad. Entonces, yo le voy a decir a esa persona, por favor, ese es un argumento absurdo, porque los Estados Unidos están todos bajo una misma constitución, tienen un mismo presidente y tienen las mismas instituciones. Ah, que hay libertad en los estados, que hay diferencias en los estados, perfecto. Ese es un ejemplo, Santi, que es muy, muy equivalente a esta idea que nosotros tenemos, o al menos es una analogía para ayudarnos a entender esta idea de los 23 ritos dentro de la Iglesia Católica. Aunque en realidad podemos hablar
son tradiciones que se tienen, son diferentes tradiciones litúrgicas que se tienen por una razón muy sencilla, ¿no? Porque el pueblo de Dios en su unidad, eh, pues tiene diferentes culturas, tiene diferentes tradiciones que han venido. Déjame darte otro ejemplo. Recientemente tuve la oportunidad aquí en Austin, trabaja muchas personas de todo el mundo, ¿no? Y tengo la particularidad de haber estado en iglesias donde he volteado a ver y veo la enorme riqueza de la Iglesia Católica, que es su diversidad. Gente de África, gente de Asia, gente de América Latina, americanos, personas de color de piel blanco, afroamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, a la luz de eso, recientemente me encontré a alguien, estaba en un parque y yo la había visto en una misa católica y le pregunté, le dije, bueno, ¿y tú de dónde eres? Veo que tienes acento de la India. Me dice, sí, efectivamente, yo soy de la India. Y entonces, y le dije, ok, ¿y a qué iglesia vas? Me dijo, bueno, voy a tal iglesia que es el rito Ciro Malabar. Y le dije, ok, entonces ahí entendí que es uno de los ritos de la Iglesia Católica. Ahora bien, miren, este es el punto fundamental. Con este católico, que es de un rito distinto, ahorita voy a meterme un poquito a explicarles cuáles son esos ritos. Eh, Teníamos diferencias culturales, pero podía sentir esa unidad como católicos. ¿Por qué? Y aquí viene el punto, voy a empezar con mi presentación. Son tres las características que van a marcar lo que llamamos los vínculos de la unidad entre católicos. ¿Cómo puedo yo reconocer que si voy a una iglesia, esa iglesia es católica? Si voy a hablar con un sacerdote, ese sacerdote es católico. Si estoy hablando con una persona, esa persona es católica. Son tres los vínculos de la unidad externa que se pueden usar para identificar. Y cuando yo les doy este criterio es el que nos va a unificar y ustedes van a ver que ese va a ser el criterio que nos va a permitir entender que en realidad pueden haber 23 ritos, pero es una sola iglesia católica. A ver, para quienes Ya. vamos empezando en el tema, entonces, utilizando la analogía de Estados Unidos y los estados que la componen, a la nación, diríamos que estos tres criterios que vas a presentar son el equivalente a la Constitución en el país. A la Constitución, al presidente y por decirlo así, algunas de los elementos que nos van a traer unidad como americanos. Ok, ¿Ok? bien, bien, bien. Te sigo entonces. Entonces, esos tres vínculos de la unidad, como se define, son vínculos externos. Santi, y esto es muy importante y para todos los que estén escuchando, una de las preguntas que yo recurrentemente le hago a protestantes es cómo saben ustedes, cómo identifican ustedes, dado que tienen muchas denominaciones, cuál es la iglesia verdadera. Porque muchos me van a decir, no, es que nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental, lo cual no es tan cierto porque si yo le pregunto a un luterano acerca del bautizo de bebés, no me va a decir lo mismo que un calvinista, ni tampoco me va a decir lo mismo que un arminiano, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en temas tan esenciales, por ejemplo, para mí el bautismo de bebés es absolutamente esencial. Yo quiero tener certidumbre porque tengo 7 hijos, tengo un bebé Claro. recientemente. Para mí ese es un tema fundamental de la salvación. Entonces, que no me vengan a decir a mí que en lo fundamental están de acuerdo porque en algo tan elemental, pues no están de acuerdo. Y hay otros elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1930 todas las iglesias protestantes estaban de acuerdo en que el uso de anticonceptivos no era aceptable, era un pecado. Hoy en día, creo que todas las iglesias protestantes aceptan el uso de anticonceptivos, la iglesia católica lo rechaza. Entonces, son ese tipo de cosas en las que a mí no me pueden venir a decir, no, es que estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿ok? Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta, hay diferencias y esta va a ser una de las diferencias. Bien. Los tres, ya, sí, no sé, Santi, ¿tienes No, una no, 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 pregunta hasta allí? te voy siguiendo, te voy Perfecto. siguiendo. Ok, ok. Entonces, vamos a hablar de los tres vínculos de unidad. Como dicen Colosenses 3:14, por encima de todo esto, revestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Nosotros, esos vínculos de la unidad externos van a ser la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. ¿A qué me refiero con la profesión de una misma fe? Nosotros tenemos unos dogmas en los que los católicos vamos a estar de acuerdo 100%. Algunas personas que no están de acuerdo con el magisterio, que se llaman católicos, algunos de ellos van a estar en desacuerdo,
pero para yo ser católico necesito someterme a que la iglesia es la regla de fe, es una, junto con la Sagrada Escritura, es una regla de fe infalible. En este caso, me voy a sujetar a los dogmas y no me voy a alejar de esos dogmas, los voy a aceptar como una verdad de fe. Entonces, esa va a ser la primera característica. La segunda característica va a ser la celebración del culto divino, o sea, esencial, la adoración a Dios. Y en eso tengo que reconocerlo, protestantes y católicos estamos en dos orillas completamente aparte. Voy a dar una razón. Nosotros como católicos vamos a creer que en la Eucaristía se da un proceso que llama la transubstanciación, podemos hablar de eso en un minuto, pero que también la Eucaristía es un sacrificio. Son dos cosas que en la Reforma Protestante se cuestionaron y se siguen cuestionando aún. Entonces, para nosotros los católicos, la celebración del culto divino, primero, la puerta de entrada que es el sacramento del bautismo, la Eucaristía, pero los otros sacramentos, igualmente el sacramento del matrimonio. Tenemos unos sacramentos que todas las iglesias, esas 23 iglesias de las que vamos a hablar, todas sostienen los mismos sacramentos y todas están en la capacidad de otorgarnos gracia a través de esos sacramentos. Entonces, ese va a ser un vínculo que nos une. Yo donde vaya, si voy mañana a la India, si voy pasado mañana a Suecia y yo voy a una iglesia católica, vamos a tener que la celebración del culto divino, nosotros vamos a estar de acuerdo en el sacramento. Pueden cambiar, ¿qué puede cambiar? Pueden cambiar algunas formas, pueden cambiar algunas oraciones, algunas tradiciones en algunos ritos. Ahorita les voy a dar ejemplos, pero la sustancia, el núcleo de lo que se está haciendo es similar y la creencia de fondo es similar. Y está la profesión de fe, está la celebración del culto divino y está, por supuesto, la sucesión apostólica, ¿no? El hecho de que nosotros vemos y creemos que hay una iglesia visible, jerárquica y cuya cabeza es el Papa al cual nosotros nos sometemos. Clave importante, téngalo muy en cuenta, muy en cuenta. Esos 23 ritos de los que vamos a hablar hoy, o esas 23 iglesias suyuris, son 6 ritos, 23 iglesias suyuris, ¿cómo se llama? 23 iglesias o tradiciones litúrgicas distintas. Cada una de esas está sujeta al Papa, primero, en obediencia al sumo pontífice. Segundo lugar, tienen los mismos sacramentos y celebramos todos el mismo culto divino. Y tercero, profesamos la misma fe. Esos tres elementos, Santi, quiero parquear allí por un momento, por si tienes preguntas, pero esos tres elementos, cuando yo los aplico, van a ser similares al ejemplo que te di de los 50 estados de Estados Unidos, entre los cuales tenemos una constitución, tenemos un presidente y tenemos unas instituciones federales que todos compartimos y eso es lo que nos une. Es algo similar. Hugo, a ver, fantástico. Voy entendiendo. Vamos paso a paso y lo voy captando. Voy captando la idea. Ahora, ¿no podríamos de alguna manera marcar un paralelo con las iglesias protestantes? Viste que muchas veces te dicen, nosotros estamos unidos en la diversidad. Nosotros en lo fundamental, tal y como vos recién lo mencionabas, estamos unidos. En lo importante de la fe estamos unidos. ¿No podemos hallar un tipo de paralelo de estos tres criterios que has presentado que marcan la unidad de la Iglesia Católica? ¿No podríamos encontrar paralelos en la iglesia protestante o bueno, aspirar a eso es una locura? Y viene el punto fundamental, Santi, el hecho de que nosotros tengamos un sumo pontífice, el hecho de que tengamos un magisterio, que en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones ese magisterio se manifiesta de forma infalible y al manifestarse de forma infalible o de forma definitiva, ciertas enseñanzas para nosotros son dogmáticas. Es decir, yo como católico no las voy a disputar. Yo, por ejemplo, no voy a disputar el hecho de que los bebés se deben bautizar. Claro. Yo no voy a cuestionar el hecho de que en la Eucaristía se da la transustanciación. Hay dogmas que yo simplemente voy a aceptar y esa es la gran diferencia. En el protestantismo, el 100% de las doctrinas están sujetas a cuestionamiento, a debate. Yo tengo este ejemplo, yo sé que puede ser ofensivo, pero lo he visto. Usted sienta 3 pastores protestantes en una sala y salen 4 o 5 interpretaciones. En el caso de los católicos, una vez el magisterio ha definido un dogma, se acabó la discusión, no hay más discusión,
todos nos alineamos y nos vamos por ahí. Entonces me van a decir, sí, pero es que hay personas que no están de acuerdo con el magisterio. Es cierto, pero para mí como católico, para yo ser católico y para estar en gracia de Dios, yo tengo que estar sujeto, o mejor dicho, para realmente considerarme como católico y tener esos vínculos de la unidad, yo necesito estar sujeto a esos tres criterios que yo les he mostrado. Entonces, un protestante no me puede decir eso, no me puede decir que están de acuerdo en lo fundamental, Santi, por una razón muy sencilla y tú la conoces mejor que nadie, porque ninguna persona me ha mostrado la lista de lo que es fundamental. Primero, esa lista no está en la Biblia. Yo voy a la Biblia y no me dice, no me da una lista de cuáles son los temas fundamentales de la fe, primero. Y segundo, yo puedo hablar con un protestante, va a tener 5 o 6 o 7 temas que para él son fundamentales. Hablo con otro, va a tener 9. Hablo con otro, va a tener 5. Entonces, no hay esa instancia que sí hay en el catolicismo y en la instancia de un intérprete infalible, de un, digamos, de un pastor universal que define y nos dice, estos son los lineamientos y por aquí nos vamos a ir. Ahora, ¿quiere decir eso que yo no tengo libertad? No, yo tengo bastante libertad. Si ustedes han visto mi canal, yo tengo bastante libertad de hacer, de moverme en ciertos temas teológicos que no han sido definidos infaliblemente por el magisterio. Yo tengo capacidad tengo cierta amplitud para moverme, para investigar, para interpretar, pero una vez el magisterio ha dado una definición infalible, en ese momento yo como católico simplemente lo acepto y me voy por ahí por una razón, no porque yo sea un borreguito ciego, sino porque yo creo, estoy absolutamente convencido de que hay un mandato divino, de que hay una protección del Espíritu Santo al magisterio, porque yo, Santi, a mí me queda muy difícil creer, me queda muy difícil creer que la palabra de Dios, que es infalible, no tenga un intérprete infalible. O sea, no nos quedamos con una palabra de Dios infalible con 1000 intérpretes. Muy buena esa. ¿Eh? Si hay una palabra de Dios infalible, debe haber un intérprete infalible, porque ¿de qué sirve una palabra de Dios infalible si aquellos que la interpretan pueden cometer errores, son falibles? O sea, el acceso a la verdad tendría los mismos obstáculos y no nos garantizaría nada el hecho de tener una palabra infalible, una Biblia infalible, no nos garantizaría nada respecto a nuestro conocimiento en la verdad de Dios, en absoluto. Por otro lado, Hugo, entonces vos lo que señalás es que en el mundo protestante no se puede cumplir lo que Pablo dice en Efesios 4, del 5 al 7. Dice de la siguiente manera: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etcétera, ¿no? Pero viste que Pablo, en Efesios 4, particularmente en el verso 5, dice una fe. ¿Eso que Pablo dice en la Escritura no se halla en el mundo protestante? ¿No se puede hallar en el mundo protestante? Efectivamente, yo no conozco y he lidiado con mucho y he estudiado mucho el protestantismo. Es claro que de la reforma protestante, y tú lo puedes ver, apenas sucedió la reforma protestante, 20 años, 30 años después, ya estaban dividiéndose entre ellos mismos. Zwinglio peleando con Lutero, Lutero luego peleando con Zwinglio, con Calvino, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, y aquí viene el punto, y voy a ser bastante claro. El problema que yo veo en el protestantismo es el siguiente. Muchas veces a mí en mi canal me dejan mensajes, algunos mensajes un poco desobligantes diciendo, arrepiéntanse, ustedes católicos que creen en cosas que no están en la Sagrada Escritura. Entonces lo que me está diciendo esa persona es lo siguiente, me está diciendo es, ustedes creen en cosas que según mi interpretación no están en la Escritura. Entonces aquí viene, cada apelación que uno tenga a la Biblia es realmente una apelación a la interpretación privada y propia de la palabra de Dios. Entonces, que a mí alguien me venga a decir que eso no está en la Biblia, bueno, es su interpretación, ¿no? Porque al final del día, pues en el protestantismo lo que vale, no hay un magisterio y el hecho de no haber un magisterio va a hacer que nunca haya realmente una unidad de criterios para decir primero qué es lo fundamental y alguien que defina. Tampoco pasa en la Iglesia Ortodoxa. Desde mi punto de vista, el modelo católico evita esas cosas porque tiene una última instancia.
Entonces, ojo con esto, Santi, yo voy a decir lo siguiente, la palabra de Dios es infalible, como tú bien dices, y todos estamos de acuerdo con eso, pero si yo no tengo un intérprete infalible, entonces voy a tener una palabra infalible con miles de interpretaciones falibles, lo cual no, en mi opinión, es incongruente. Es como tener un Ferrari, es como que Dios nos hubiera dado un Ferrari, pero nos lo da sin frenos. O sea, vamos a salir, nos vamos a estrellar, o sea, por más Ferrari que sea. Entonces, yo creo que ahí es donde está para mí el problema fundamental del protestantismo y es el no tener esa última instancia. Ahora, yo quiero aclarar algo. ¿Quiere decir que yo ya he solucionado todos los temas teológicos? No. Hay instancias donde el magisterio católico ha decidido no decidir todavía. Voy a dar un ejemplo muy concreto. La discusión que hay sobre el tema de la predestinación. Hay una controversia que se dio, la controversia de Auxilis, y habían dos posiciones, la posición de los jesuitas, la posición de los dominicos, hubieron toda una cantidad de discusiones. Al final el Papa dijo, dos papas, el primero murió cuando se estaban dando las discusiones y el segundo dijo, no voy a dar una decisión definitiva. Entonces, ¿qué me queda a mí como católico? Tengo esa libertad de moverme, me van a dar dos límites y yo puedo moverme en esos dos límites y moviéndome en esos límites, soy un católico que está dentro de la ortodoxia. Entonces, hay temas abiertos definitivamente, pero hay temas que ya están cerrados. Y en esos temas cerrados es donde nosotros los católicos estamos unidos, aceptamos la guía del Espíritu Santo, porque aquí viene el punto clave, Santi. Si yo no creo en esa guía del Espíritu Santo, yo voy a tener que tomar la posición, que es lo que yo llamo el deísmo eclesial, y es asumir que el Espíritu Santo abandonó a su iglesia y le permitió que fallara. Entonces, va a decir, aquí tenemos dos opciones, o el Espíritu Santo se durmió y dejó que la iglesia fallara, simplemente eh, no quiso intervenir y dejó que la iglesia fallara. Para mí, desde el punto de vista bíblico, ninguna de esas dos opciones es viable, porque creo que hay una nueva alianza, en la nueva alianza hay una renovación, hay un cambio ontológico, hay toda una cantidad de situaciones que hacen que para mí tenga realmente todo el sentido que Cristo hace y funda una iglesia y esa iglesia no puede fallar hasta el fin de los días porque él dijo que iba a estar con su iglesia hasta el final. Es que es triste, Hugo. A ver, yo lo digo como ex protestante, ex evangélico. Cuando me planteé realmente el problema que acarrea el no tener una autoridad que en última instancia nos sirva como punto de referencia para identificar la verdad en cuanto a lo doctrinal, es terriblemente triste. ¿Por qué? Porque imagínate lo siguiente, Hugo. Vos venís del mundo, ¿no? Lleno de ideas, lleno de modas, lleno de puntos de vista y demás, a raíz de la locura ideológica que hay en el mundo, llega un momento en donde tu alma requiere dirección. Necesita, en medio de la oscuridad, en la oscuridad del alma, en el mundo, lejos, apartado de Dios, necesitas esa luz que te conduzca hacia la plenitud del hombre, que se halla únicamente en Dios. Ahora, ¿qué pasa si no creemos que la iglesia es preservada del error, sino que puede caer en el error? ¿Qué es lo que pasa? Es como que en última instancia, ese faro en medio de las tinieblas me lo quitan. Y yo no tengo garantía absolutamente de nada. Es lo mismo que estar en el mundo. Es lo mismo que estar en el mundo. Son diversas opiniones respecto a cómo interpretar la realidad, cómo interpretar a Dios, cómo interpretar nuestra vida espiritual y demás, pero no dejan de ser meras opiniones. No tengo la garantía de saber que estoy en el lugar que Dios desea que esté, que estoy en el lugar que fielmente representa la voz de Dios en la tierra. Y la falta de esa garantía es terriblemente desalentador para el alma que está buscando honestamente una salida en medio de tanta turbulencia ideológica del mundo. Es como que salgo de Babilonia para entrar en Babilonia, una cosa de loco. Y no solamente eso, Santi, el problema que yo veo en el protestantismo es que algunos de estos temas que yo estoy tocando, que son dogmas de la Iglesia Católica, por ejemplo, las dos naturalezas de Jesús,
las dos voluntades, las dos energías. Estos son temas, Santi, o sea, que en el protestantismo a cada persona le toca ser su propio teólogo al final del día, ¿no? Entonces, son temas, yo he estado estudiando estos temas, son increíblemente profundos, tienen unos contextos y unas discusiones filosóficas y unas discusiones teológicas, exegéticas. Si yo no tener esa garantía de la Iglesia Católica, de todo ese Espíritu Santo que ha guiado a la Iglesia de forma infalible, porque yo creo que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia de forma infalible, en ese sentido tengo más fe en el Espíritu Santo que un protestante que cree que dejó que su iglesia fallara. Entonces, en ese sentido, para mí es absolutamente claro que tengo todos los elementos para tener esa garantía. Yo, por ejemplo, imagínate, Santi, que a mí me vinieran tres pastores distintos a darme tres posiciones distintas con respecto al bautizo de niños. Eso me crearía una enorme angustia porque yo quiero saber, yo quiero tener la certeza de mi hijo, quiero saber si mi hijo, y voy a ser muy crudo en este comentario, yo quiero saber si mi bebé, yo tengo 7 hijos, quiero saber si mi último bebé ya lo bauticé, ¿qué pasa si él fallece? ¿Va al cielo o no va al cielo? Yo no quiero opiniones, yo no quiero opiniones teológicas, ni quiero elucubraciones, ni quiero especulaciones. Yo quiero saber con seguridad y me cuesta mucho creer que el Espíritu Santo no haya guiado a su iglesia para responder una pregunta como esa. Es, es tremendo no poder tener la garantía, no poder, no poder, no poder, bien digo, tener esa garantía de decir, loco, acá está la verdad. Y fíjate cómo muchos hasta reniegan de eso, de ese absolutismo al que se pretende abrazar, ¿no? Que se pretende Si fuera una encontrar. camisa de fuerza, sí, como si fuera una camisa de fuerza o una cadena puesta en las manos. Es todo lo contrario, es lo que me da la libertad. Pero a ver, históricamente, si nos remontamos al pasado, al tiempo de los apóstoles y la primera generación posapostólica, muchachos, la fe se recibe, no se discute, se recibe. Y se discute en aquello que se ha recibido previamente para simplemente clarificar y profundizar sobre temas que son entendidos y creídos por todos. Entonces, la fe se recibe. Pero por otro lado, de verdad, es como que me deprime, porque vos decís, che, qué triste es que el otro día tenía una discusión, tuve una discusión con un pastor, ¿no? Con un famoso pastor en redes sociales. Y le preguntaba, a ver, si todos los que están del otro lado, los evangélicos que están del otro lado, suelen decirme en reiteradas oportunidades de forma diaria, suelen decirme, arrepentite y volvé. ¿A dónde tengo que volver? ¿Dónde? Señálame dónde. ¿A qué lugar tengo que volver? Decime dónde es que se halla la verdad. El verdadero, el famoso sano evangelio, la famosa sana doctrina, porque muchos son guerreros de la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Bien, ¿qué denominación cristiana, qué iglesia particularmente predica la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuál es el conjunto de doctrinas que forman parte de la sana doctrina? ¿Cómo identifico dicha sana doctrina? Y el pastor, en un acto de honestidad, tuvo que permanecer callado y tuvo que reconocer que él, siendo pastor pentecostal, no podía recomendarme la denominación pentecostal. Y ahí es donde vos decís, pero esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál es la razón por la que sos pastor pentecostal, presbiteriano o luterano y no me podés decir públicamente que la iglesia luterana, pentecostal o presbiteriana posee la verdad del evangelio, posee la sana doctrina? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces son promotores de algo que no pueden defender, y esto me causa tristeza porque muchos no llegan a ver realmente el problema que acarrea esta supuesta diversidad de criterios, diversidad de creencias, que lo único que manifiesta es el relativismo que hay en esas comunidades. No, es terrible, es terrible. Y por otro lado, al final del día, pues o sea, tenemos que ser honestos. La Biblia ni siquiera nos dice qué es un cristiano. Hazle esa pregunta a un evangélico. Yo te lo digo por esta razón. Yo vengo de 25 años de estar en movimientos de la nueva era y puedo decirte que en un par de esos movimientos se invocaba a Cristo
de una forma absolutamente intensa, pero ellos tenían una teología bastante confusa, una teología que estoy seguro ningún protestante iba a aceptar. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado de estos apologetas protestantes esta frase de que no, nosotros estamos unidos en Cristo. Hombre, por favor, o sea, seamos un poquito más maduros en este tipo de conversaciones teológicas. O sea, es una, eh, eso es algo demasiado etéreo. Necesitamos cosas mucho más concretas. O sea, ¿cuáles son esos vínculos de unidad en el protestantismo? Yo no los veo porque al final del día lo que marca todo es la opinión personal, la Mm. interpretación personal de la escritura. Mientras ese sea el principio del protestantismo, nunca va a haber algo equivalente. Entonces, mi punto, Santi, con el tema de las 23 iglesias o de las 23 tradiciones litúrgicas, si lo quieres ver desde ese punto de vista, es que tenemos una unidad de fondo. Tenemos tres elementos que forman esos vínculos de unidad. Y cada vez, como te digo, yo me he encontrado, tengo muy buenos amigos que son tengo este amigo Ciro Malabar que va al ritual Ciro Malabar, tengo amigos que son maronitas, católicos maronitas, y tenemos unas conversaciones fantásticas. Ahora, hay diferencias, pero diferencias más de enfoque. Voy a dar un ejemplo. Todas estas personas que vienen del catolicismo oriental no tienen ese énfasis en la justificación como lo tenemos nosotros aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque en Occidente hemos tenido esas discusiones por causa del protestantismo. Ellos, por ejemplo, el tema de la transustanciación lo aceptan, pero no es que lo discutan al nivel que nosotros lo discutimos, con ese detalle que lo discute Santo Tomás de Aquino, pero lo aceptan. ¿Por qué lo aceptan? Porque ellos saben que lo que nos une es esa aceptación de los dogmas de fe. Y cuando estamos así, yo me puedo sentar con cualquiera de las personas que componen cada uno de estos ritos y yo encuentro riqueza en sus ritos y aprendo muchísimo cada vez que me siento con ellos aprenden de mí, pero en el fondo nos sentimos unidos. Eso no pasa en el protestantismo. Yo he visto recientemente apologetas protestantes juntos atacando la Iglesia Católica y lo mostré en uno de mis programas, que cuando están por detrás, el uno habla mal de la doctrina del otro. Eso no va a pasar en el catolicismo. Yo nunca voy a criticar a los cristianos maronitas, nunca voy a criticar el otro tipo de tradiciones litúrgicas, porque yo veo riqueza en ellas, porque no hay nada que me distinga. Y si alguien critica, lo va a hacer por ignorancia. Voy a dar un ejemplo. En las iglesias bizantinas, una persona que fue una vez no se sintió a gusto porque no se arrodillaban. Y te dijo que le parecía que el ritual no era lo suficientemente, eh, eh, digamos, respetuoso hacia Dios porque no se arrodillaban. Cuando salió, el sacerdote le explicó que en Oriente la forma de mayor respeto es estar de pie y en el ritual estaban de pie la mayoría del tiempo. Entonces, temas como ese, ¿no? En algunos casos vamos a tener que la comunión es con pan con levadura, en algunos otros casos se moja con el vino, etcétera, etcétera. O sea, son diferencias, pero la sustancia, lo sustancial, el hecho de que la Eucaristía, por ejemplo, es un sacrificio, de que la Eucaristía hay transustanciación, lo vamos a aceptar todos. Eso sí es una diferencia, porque en lo sustancial, recuerden esto, en lo sustancial estamos unidos. En lo sustancial, miramos a los ojos y digo, yo creo lo que usted cree y usted cree lo que yo creo. Wow. Eso sí es una diferencia fundamental. Así que no me vengan a decir que las cosas son iguales porque no son. Si me permitís, leo dos comentarios únicamente. Dice Abel Monterroso, dice, seguramente el catolicismo no es la verdadera iglesia. O sea, mirá el punto al que se llega. Admitimos que no podemos señalar ninguna denominación protestante como la portadora de el evangelio pleno y puro. Pero estoy seguro que el catolicismo no lo es. Entonces, fíjate, esta postura es cercana al escepticismo. Aquel que, honestamente lo digo, y sé que me van a dedicar 79 videos por lo que voy a decir ahora. Perdón por ser honesto, pero aquel que realmente, siendo protestante, es honesto a la hora de reflexionar su fe, está más cerca de abrazar el escepticismo que otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tenés los libros que tenés como protestante
en la Biblia. ¿Cuál es la razón por la que necesariamente esta es la doctrina verdadera predicada por Cristo y los apóstoles? ¿Cuál es la razón por la que cuando tratás de hallar ese fundamento, en el mundo protestante no lo encontrás? Y todo es una opinión, nada más. Por otro lado, acá hay otro comentario que me llamó poderosamente la atención. Dice Roy L., dice, el evangelio salva, no la doctrina. Pero decime, ¿Dónde ¿qué dice es eso en el la evangelio? Biblia? Sí, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice, Para comenzar, ¿dónde ¿no? dice eso en la Biblia? Por otro lado, ¿qué es el evangelio si no doctrina? O sea, ¿se entiende? O sea, hay veces de que no se está pensando lo que se está diciendo. ¿Qué es el evangelio si no doctrina? Cuando vos hablas de abrazar el evangelio, estás hablando de abrazar un conjunto de doctrinas que considerás verdaderas. Entonces, es pegarse un tiro en el pie. Perdón por la interrupción, Hugo. Bueno, yo quiero hacer un comentario. A mí muchas veces me dicen esto, ¿no? Me dicen, no, es que Jesús nunca fundó una iglesia. Como la Iglesia Católica lo cree, le creen que la iglesia es algo espiritual, creen que pueden haber muchas denominaciones. Esto es una presuposición protestante. Yo voy a cuestionar esa presuposición y voy a decir que efectivamente Dios no quiere que haya esa división. Y voy a recurrir a Mateo 18, 15, 17. Y, Santi, quiero leer esto y quiero hacer un ejemplo práctico, Perdón, concreto. Mateo, ¿cuánto dijiste? Mateo 18, 15, 17. Lo voy a poner en pantalla, si me permitís. Ponlo en pantalla, sí, por favor. 15, 17. Bien. 18, 15, 17. Ok. Cuando quieras, ahí lo podés leer. Bueno, dices un tema sobre la exhortación y la oración, pero lo voy a leer y les voy a decir a nuestros hermanos protestantes cómo dentro del protestantismo cabe si a usted les parece que es razonable lo que dice Jesús a la luz de la realidad de las denominaciones protestantes. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado todo tu hermano. Pero si no te escucha, lleva consigo una o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué es lo que yo he visto en el mundo protestante? Que si usted ya no está de acuerdo con el pastor, si ya no le gusta el pastor, entonces va y busca una denominación distinta. Y así se la pasan saltando de denominación en denominación. Entonces, ¿qué lógica tiene lo que Jesús está diciendo? A menos que haya una sola iglesia, que sea visible y que tenga una autoridad con la capacidad de ejercer esa autoridad sobre aquellos creyentes. Entonces, es exactamente, en la Iglesia Católica yo no tengo ese problema. Este versículo encaja perfectamente. Incluso estos 23 tradiciones litúrgicas encajan perfecto, porque si yo no estoy alineado con el Papa, yo no puedo ir saltando de iglesia en iglesia, o sea, es porque todas vamos a creer lo mismo. Si yo no creo, por ejemplo, si yo no creo en la transustanciación, yo no me puedo ir a donde los maronitas porque me van a decir, Señor, me da mucha pena, nosotros aquí también creemos en la transustanciación, y me voy donde los Ciro Malabares, me van a decir, Señor, qué pena, se tiene que salir de aquí porque nosotros sí creemos en la transustanciación. Entonces tenemos esa unidad en lo fundamental. Ahora, de nuevo, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias, hay tradiciones distintas, hay disciplinas distintas, pero en lo fundamental, en aquellas cosas que realmente son fundamentales para uno como cristiano, tenemos esa unidad. Perdón, ¿no? Por ampliar, pero una persona en esas condiciones no necesariamente siempre busca otra iglesia que piense igual, sino muchas veces funda la propia. Soy pastor ahora de... Es lo que pasa, chicos, perdónenme, no estoy metiendo a todos dentro de la misma bolsa. No pasa con todos, pero es habitual. Yo fui 13 años evangélico y, a ver, divisiones he vivido no sé cuántas, no me alcanza los dedos de una mano para contarlas. Y la gente que se va, por lo general, no va a buscar una iglesia que piense como él, ni siquiera eso, que ya estaría mal. Va y funda su propia iglesia y a partir de ahora soy pastor, el pastor Pepe, y nada, ahora es la doctrina según el pastor Pepe. Es gracioso y perdón, no quiero tomármelo esto en broma ni nada por el estilo, pero lamentablemente es lo que pasa y hoy, mirando en retrospectiva, me causa gracia, tengo que ser honesto. Sí, Hugo, perdón.
Vamos a otro pasaje, Santi. Vamos a Juan 20, 21, 23, porque a mí me parece muy, muy, muy importante en algunas discusiones que yo he tenido en mi canal, en algunos comentarios, es el tipo de cosas que siempre salen, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gente va a decir, no, es que la Biblia es la única, digamos, voy a hacer la mejor y la más, de pronto la más sólida presentación de sola escritura. Sola escritura la voy a definir como el hecho de la creencia de que la Biblia es la única regla de fe infalible en temas de fe y moral para un cristiano. ¿Ok? Entonces, primero que todo, pues obviamente eso es una presuposición, eso no yo he visto que es increíblemente difícil para un evangélico, para un protestante defender la doctrina de sola escritura, porque primero que todo no hay un pasaje que explícitamente hable de ella, ¿no? Pero el segundo punto, de aquí viene el punto más importante, es el siguiente. Para mí como católico, yo he hablado ahorita de que todos los católicos y decía que digamos, el primer vínculo de la unidad es la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. A lo largo de la historia de la iglesia, si ustedes estudian la historia de la iglesia, se van a dar cuenta de que han habido polémicas importantísimas. ¿Es Jesús, es el Espíritu Santo al mismo nivel del Padre y del Hijo? ¿Es Jesús realmente divino? ¿O fue de pronto Hola, se te cortó el audio, Hugo, perdón. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. ¿Jesús fue divino o...? Y ahí se Creo cortó. que lo toqué. Creo que lo toqué. Entonces, el punto es, hay disputas que se han dado a lo largo de la cristiandad que son temas importantes para nosotros. El tema del Espíritu Santo, por ejemplo, en el Concilio de Nicea II, perdón, en el Concilio de Constantinopla, donde se habla de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo creer y tener esa confianza, no solamente en el Papa, porque los católicos no solamente confiamos en el don de infalibilidad del Papa, sino de los concilios ecuménicos, por ejemplo? Para mí este pasaje es muy, muy importante porque dice Jesús, refiriéndose él a los apóstoles, les dijo otra vez, pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y también les dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Esta frase, especialmente la última, es una frase que no cabe dentro de la teología protestante, ¿no? Porque ¿quién perdona los pecados sino Dios? Y aquí Jesús le está dando a sus discípulos, y yo voy a decir que de acuerdo a lo que yo veo en el libro de Hechos de los Apóstoles, a los sucesores de los discípulos, porque vemos que hay sucesión apostólica en el libro de Hechos. Entonces, para mí, esa recepción del Espíritu Santo, ese soplo del Espíritu Santo hace que yo tenga la seguridad de que el Espíritu Santo está obrando a través de su iglesia, que es la iglesia de la nueva alianza, la iglesia de las personas que han sido regeneradas, que han recibido el Espíritu Santo, y me queda muy difícil creer, Santi, que los concilios ecuménicos, cuando los sucesores de los apóstoles se reúnen a tocar estos temas y a definir temas que son esenciales para la fe cristiana, que ellos hayan fallado, a mí no me cabe. Me parece que es una ofensa al Espíritu Santo pensar algo de ese tipo. Eso es así, eso es así. A ver, tengo que sincerarme, y esto, si buscan los videos, yo no borro los videos en mi canal de YouTube de cuando era evangélico, de cuando era protestante. Y si buscan en los videos, van a encontrar en reiteradas oportunidades cuando yo me sinceraba siendo evangélico y decía, hay dos pasajes, hay dos versículos en el Nuevo Testamento que yo como protestante, yo como evangélico no lo puedo explicar, no le puedo dar una interpretación coherente Protestante. con el protestantismo. Una es por qué es que Jesús le dice a Juan que reciba a María, ¿no?, como su madre, y a partir de ese momento la recibe en su casa. Si Jesús tenía más hermanos, ¿por qué es que pasa esto? Y dos, es el tema del retener los pecados y el de perdonar los pecados. O sea, por default tenía que creer que eso era católico y estaba mal porque era un tipo de creencia pagana adquirida por la corrupción que había ocurrido en algún momento en la historia en el catolicismo. Pero no podía proporcionar una explicación coherente a ese pasaje. Y en reiteradas oportunidades yo me sinceré y dije, chicos, está todo bien, no creo en estas cosas, pero estos dos pasajes no los puedo explicar. Y me parece que en un acto de honestidad tendríamos que reconocer la dificultad que hay dentro del mundo protestante para
explicar coherentemente esos dos puntos. Por otro lado, y te dejo ya, perdón Hugo, no te quiero interrumpir demasiado, pero por otro lado, Tranquilo, no, está muy interesante, sí. si la estás pasando bien, para mí es genial, Hugo. Perfecto. Por otro lado, Estoy hay un, feliz. perdón, hay un comentario de un usuario llamado Cultura de Ciudad que dice: Santiago, vos fuiste a una iglesia apostólica y profética. Ni siquiera se considera protestante. Es lo más patético. Dos cosas quiero señalar. La primera, yo durante toda mi vida como evangélico / protestante no fui a iglesias apostólicas y proféticas. Los últimos 3 años no formaba parte de una iglesia apostólica y profética. Por ende, el primer punto es falso. Pero lo segundo es, y dice: una iglesia apostólica y profética que ni siquiera se considera protestante. ¿Según quién? ¿Quién es la autoridad que determina qué grupo es protestante y qué grupo no lo es? ¿A qué autoridad se puede apelar? Sino a la interpretación privada de un determinado grupo o de algún individuo respecto a lo que necesariamente un protestante debe creer. ¿Quién es esa autoridad que dice estos son protestantes y estos no lo son? Porque en el mundo protestante es terriblemente difícil, si no imposible, identificar herejía. Vieron de que en el mundo protestante muchos dicen: esto es herejía, esto es hereje. Bueno, pero ¿cuál es el parámetro para identificar lo que es una herejía, sino la interpretación privada de un individuo? Y muchos levantan la bandera, ¿no?, de R.C. Sproul, que dice en su famoso libro: todos somos teólogos. No, todos somos teólogos. Pero ¿no sabes el problema que acarrea esa frase? ¿Todos somos teólogos? ¿Qué quiere decir? Que hay, ¿cuánto? Miles y miles de interpretaciones de la escritura. Es terriblemente perjudicial esa postura. Por otro lado, y ya lo dejo a Hugo, a ver, si estás viendo este stream, tenemos más de 550 personas en el stream y solo 280 likes. ¿Te estamos cobrando acaso? Si pones un like, ¿te estamos pasando un CBU para que nos envíes una ofrenda especial, como pasa en algunos círculos, ¿no? Para que seas prosperado y demás? No te estamos cobrando nada. Ponele pulgar arriba, que eso nos ayuda a llegar a más gente. Te lo pido, por favor. Si nos querés ayudar, mandale like y compartí esta transmisión. Por otro lado, si vivís dentro de una bota de un bombero de la década del 60 y no conocés a Hugo Delgado y a su trabajo, te vas al título de este video, ahí viste que dice distintas denominaciones en la Iglesia Católica, entrevista a Hugo Delgado de Osana in Excelsis. Bueno, ahí, viste que estaba robado, ahí linkeás en Osana in Excelsis y ahí te lleva al canal de Hugo Delgado y le pegás una suscribida enorme a su canal y después de este stream vas y te consumís todo su contenido. Y nuevamente, estamos de fiesta porque Hugo llegó a los 10.000 suscriptores, así que nuevamente aplausos y felicitaciones a Hugo. Perdón, Hugo, por tanta interrupción. No, de hecho quiero elaborar sobre un tema que tú estás diciendo. Cuando a ti te llaman hereje, a mí también me llaman hereje. Yo siempre les pregunto: ¿cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu estándar de ortodoxia? O sea, ¿cómo defines tu estándar de ortodoxia? Porque no puede ser, o sea, mi estándar de ortodoxia son los concilios, el magisterio definitivo de la Iglesia Católica. Ese es mi estándar de ortodoxia. Yo puedo ir al pasado y puedo darme cuenta de que los cristianos de los primeros tiempos definieron unos parámetros guiados por el Espíritu Santo de qué es ortodoxia. De hecho, muchos de esos parámetros hoy en día los protestantes los aceptan sin ni siquiera darse cuenta. El hecho de que, por ejemplo, el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo, eso no está en ningún lado en la Biblia explícito. Eso está en los credos de fe, y han sido discusiones que se dieron en Nicea, Constantinopla, Éfeso, y básicamente nosotros los aceptamos como la ortodoxia. ¿Cuál es el problema de un protestante? Y eso, si ustedes van a mi canal, se van a dar cuenta un video que hice recientemente de un académico protestante que se convirtió en católico porque no pudo soportar más esta idea del deísmo eclesial. ¿Qué es el deísmo eclesial? Es esa idea que todo protestante y todo testigo de Jehová y todo mormón y toda persona nueva era tiene, y es de que Dios puso a funcionar su iglesia, la creó, la fundó, pero la dejó abandonada y esa iglesia cayó en el error. Esa es una doctrina que creen los mormones, que creen los testigos de Jehová, que creen las personas de la nueva era y que creen los protestantes. En mi opinión, eso es una falta de fe en la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, en ese video,
esta persona, este académico, cuenta la historia de unas personas que llegaron, unos mormones que llegaron a tocarle la puerta, un señor que se había graduado, tenía una maestría en teología y dijo, esta va a estar muy fácil, aquí los voy a coger y los voy a convencer a estos mormones, porque yo conozco de exegesis, conozco el griego, sé también hebreo, y empezó a hablar con los mormones y los mormones le empezaron a cuestionar algunas de sus creencias y especialmente le dijeron, bueno, ¿y usted cómo puede creer que esa iglesia, esas creencias que usted tiene son realmente ortodoxas? Él dijo, no, porque los padres de la iglesia y el cristianismo primitivo y tan y tan. Pero él mismo se empezó a dar cuenta que sus apelaciones al cristianismo primitivo, a la iglesia primitiva, eran arbitrarias. No había realmente un estándar, no había un principio realmente para tomar esas cosas del cristianismo primitivo. Es como uno ir a un buffet o una cafetería y uno dice, de esto deme esto y las otras cosas las rechazo. Esa es la postura protestante con respecto a los padres de la iglesia y los concilios. Algunos van, toman algunas cosas del concilio de Éfeso, otras las ignoran. La mayoría de protestantes que yo conozco, el 99% no aceptan el concilio de Nicea II, que es donde se dio la definición sobre la veneración de íconos, ¿cierto? Cuando al final del día son los mismos obispos y la misma sucesión apostólica. Entonces, eso hace que el protestantismo sea completamente incoherente en su apelación a un principio, a un estándar de ortodoxia. Para mí un protestante no puede decir que es ortodoxo o en línea con el cristianismo ortodoxo, porque no hay estándar, porque el Claro. estándar al final del día va a ser lo que él cree que es el estándar y va a ir a los concilios, como digo, va a tomar como si fuera un buffet, algunas cosas sí, algunas otras las va a rechazar, pero no hay estándar, eso no es estándar, es completamente ad hoc y eso definitivamente lo que muestra es que así como uno va y toma ciertas cosas, otro va a ir y tomar otras cosas distintas. Y todos me van a decir, no, pero es que para mí la regla de fe infalible es la Biblia. No, no es la Biblia, es su interpretación privada de la Biblia. Es cierto, Cada apelación a la Biblia es una apelación a la interpretación privada de la Biblia. es cierto, es cierto. Y además qué triste que es ese planteo, ¿no? Independientemente de cuándo haya ocurrido, porque dependiendo de con quién hables, es el momento en la historia que te lo van a Exacto. plantear, pero te van a decir, algunos te van a decir, no, con Constantino la iglesia se corrompió, algunos te van a decir, no, fue después de la muerte de los apóstoles, no. Independientemente del cuándo, mirá, no importa el cuándo, pero suponete que al menos 10 siglos, vamos a ser no sé, caritativos y vamos a... 10 siglos de iglesia corrupta, ¿no? 10 siglos de iglesia corrupta. ¿Sabes lo que representa eso? 10 siglos donde Dios se desentiende de la iglesia por la que se encarnó y murió y resucitó. La, Y además, y con esto cierro, ¿por qué? Porque algunos van a decir y levantar la mano y decir, no, no importa que, que las autoridades de la iglesia hayan caído en corrupción doctrinal, que se hayan corrompido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado las escrituras y en las escrituras no hay corrupción. Pero hasta la invención de la imprenta, la mayor parte del pueblo cristiano no tenía acceso a la escritura. Entonces, ni aun si así fuese, ¿cómo estas personas, cómo el campesino de a pie podía acceder a la escritura? No es que, che, hoy me voy a comprar una nueva traducción de la Biblia, una Reina Valera, no sé, 720, ¿no? Del año 700. Reina Valera 720. No, no existía tal cosa. Entonces, la fe de la iglesia dependía de la predicación de las autoridades de la iglesia. La gente no podía ir a su casa y constatar, a ver, abrime ahora Isaías capítulo... No existía tal cosa, eso es un anacronismo. Entonces, fíjate lo oscuro que es ese planteo. Porque lo que estás diciendo es que Dios, entendiendo las circunstancias de aquel mundo, de aquella iglesia, mismo así se desentendió, arréglense como puedan hasta la invención de la imprenta y que a partir de ese momento puedan todos empezar a comprar su versión de la Biblia para poder entender verdaderamente lo que predicaron los apóstoles. Papá, eso es terrible, es terrible. No sé si querés sumar algo y tengo una pregunta para hacerte, Hugo. sí, sí, no, yo creo que aquí he escuchado recientemente a un par de apologetas protestantes diciendo algo así como que los católicos, por el hecho de venerar imágenes, son idólatras.
El tema es este, ¿no? Después del concilio de Nicea II, toda la cristiandad, no solamente los católicos, nuestros hermanos ortodoxos también veneran, le dan besos a las imágenes. Creen que cuando adoran la imagen están adorando verdad, o sea, el prototipo les permite conectarse con Jesús y adorar a Jesús. El punto es este, ¿ustedes creen que la iglesia desde el siglo VII hasta que llegó el protestantismo, ¿cuántos? 7 siglos, 8 siglos, estuvo 100% de las personas en idolatría? O sea, ¿creen que realmente eso es una posición sostenible? Porque desde mi punto de vista eso es la esencia del deísmo eclesial, la esencia de pensar que el Espíritu Santo, como les digo, se quedó dormido o simplemente no quiso obrar, no quiso cumplir la misión que Jesús le había dado, por un lado. Por otro lado, también escucho la idea, y esta la he escuchado del famoso pastor protestante John MacArthur, de algunos calvinistas, que la misa es una abominación hacia Dios. La misa católica es una abominación hacia Dios por la creencia que tenemos tanto en la transustanciación como de que es un sacrificio. Imagínense ustedes que el acto supremo de culto del pueblo cristiano que sea una abominación a Dios y lo haya sido por 14 siglos. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, simplemente en el libro de Levítico, los hijos de Aarón, por querer prender el fuego, equivocadamente Dios los fulmina. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que su iglesia por muchos siglos blasfeme de esa forma y comete idolatría de esa forma? No tiene ningún sentido. O sea, yo lo que quiero es que mis hermanos protestantes sean lógicos y coherentes en sus argumentos, porque esos argumentos, ese mismo argumento que me están haciendo, el día de mañana un ateo va a venir y les va a destruir su creencia protestante porque les va a hacer exactamente, va a coger ese argumento y les va a dar completamente la vuelta y se va a volver contra ustedes. Y les va a decir también, si usted no cree que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia, ¿cómo sabe que lo está guiando a usted? Muy cierto lo que estás diciendo. Esta pregunta te la manda un católico, un amigo, el Pinolero, te mando un saludo enorme, y dice lo siguiente. Pregunta, si estoy a punto de morir, ¿puedo comer el pan y confesarme con esas denominaciones católicas para llegar limpio al cielo? ¿Tienen sucesión apostólica? El Pinolero nos envía también un superchat, le envío un saludo y muchas gracias por la ayuda. Sí, Hugo. Absolutamente, ese es un punto fundamental. Y los sacramentos que se otorgan en esas iglesias para un católico son absolutamente válidos y legítimos. Eh, entonces, no hay absolutamente ningún problema. Uno puede ir a una de esas iglesias, uno puede confesarse, uno puede bautizarse. Obviamente, pues en Latinoamérica no tenemos muchos de estos ritos disponibles para nosotros. Yo he visitado un par de ritos. Yo soy del rito romano, por supuesto, pero no hay ningún problema. Confesamos la misma fe, celebramos el mismo culto divino, tenemos los mismos 7 sacramentos y los sacerdotes tienen sucesión apostólica. Se cumplen todas las condiciones para que usted pueda estar tranquilo, que el día que vaya a una iglesia de esas, usted está en plena comunión católica. No sé si lo vas a tocar más adelante. Si lo vas a tocar más adelante, no quiero representar un problema con la pregunta que voy a hacer. Pero, Hugo, ¿y qué pasa con la iglesia ortodoxa? Porque muchos dicen, no, pero pará, los ortodoxos son otra denominación de los católicos. ¿Qué pasa con la iglesia ortodoxa? Bueno, entonces vamos a evaluar esos 3 criterios a la luz de la ortodoxia. El primero, ¿profesamos una misma fe? No, profesamos muchas cosas en común, mas no profesamos la misma fe. Por ejemplo, ellos no van a creer en algunos dogmas marianos que hemos recibido últimamente y por supuesto va a haber una gran diferencia y es el dogma de la infalibilidad papal que se estableció en el Concilio Vaticano I. Entonces, no tenemos la misma fe. Yo como católico no puedo decir que no creo en lo que el Concilio Vaticano I me plantea, más un protestante puede decir no lo creo, por lo tanto, ahí vamos a tener una diferencia fundamental. No profesamos la misma fe. Segundo, en el tema del culto divino, efectivamente, ellos tienen sucesión apostólica. Nosotros creemos que la Eucaristía es, digamos, es válida. Se da la circunstancia, si no estoy mal por derecho canónico, se permite que si yo, por ejemplo, para cumplir mi obligación dominical, digamos que estoy en Rusia, estoy viajando, estoy en Rusia, no encuentro una iglesia católica,
en una situación de urgencia como esa, en donde no tengo otro sitio donde ir, puedo efectivamente ir, porque, como les digo, el sacramento es válido, más no legítimo, o sea, es una iglesia que no está en plena comunión. Y obviamente, pues, como les digo, el tema fundamental es que no se sujetan al Papa. Y para nosotros católicos, es algo absolutamente esencial de ser católico, ¿no? O sea, la sujeción al sumo pontífice. Y por eso tenemos esa división. Yo le pido a Dios que algún día esa división se pueda curar, pero ellos están muy cerca, están muy, muy, muy cerca de nosotros. De hecho, la Iglesia Católica lo llama iglesia a las denominaciones protestantes, no les da esa misma calificación, ¿no? de iglesia, sino más bien la llama comunidades eclesiales. Ah, ok, 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 ok. Eso no lo sabía. O sea, a la iglesia ortodoxa le llama iglesia y a las comunidades protestantes no le llama iglesia, sino No, comunidades eclesiales. eclesiales, sí, sí, porque como les digo, o sea, con los ortodoxos tenemos un nivel de cercanía muy superior por el hecho de que tienen órdenes, digamos, hay sucesión apostólica y creemos que, como les digo, que cuando ellos hacen, digamos, la consagración, creemos que efectivamente Cristo está presente en el sacramento, ¿no? Porque La digamos que en razón, ese punto, perdón. La razón por la que se cree de que cuando se hace la consagración, Cristo está realmente en el sacramento es a raíz de la sucesión apostólica, ¿verdad? exactamente, por las órdenes, exactamente. Y esto no Ese pasa en es el mundo protestante. No puede pasar en el que mundo rompieron, protestante. exactamente, porque rompieron ese vínculo, pues, o sea, se rompió ese vínculo efectivamente y ni siquiera, en mi opinión, bueno, si uno se da cuenta de Martín Lutero y todos ellos, muchos, y lo vemos hoy en día, ¿no? Muchos pastores protestantes que montan una iglesia, a ellos quién les impuso las manos. Ellos no tienen sucesión apostólica, o sea, no hay ese pasar de la imposición de manos. Yo he escuchado incluso apologetas protestantes diciendo, no, pero eso no tiene importancia. Por favor, si uno va y mira la Biblia objetivamente, se va a Mm. dar cuenta de que la imposición de manos es un tema absolutamente esencial para el traslado de los carismas del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo ignorar eso, eso es un tema absolutamente bíblico del Nuevo Testamento. Ahora, que yo lo vea con ojos modernos, eso es otra cosa. Pero si yo lo veo en su contexto, uno se va a dar cuenta de que efectivamente esa era la forma de pasar esa autoridad espiritual y efectivamente esos dones, y entre ellos el sacramento del orden depende de esa imposición de manos, efectivamente. Acá nos envían otra pregunta cortita más. Dice, hola Santi y Hugo, una pregunta. ¿Está bien llamar a la iglesia anglicana católica? ¿Sus sacramentos son válidos? No, no soy el experto en el tema, pero yo lo que entiendo es que efectivamente no lo son. Creo que hay un cambio que ellos hacen eh, en la forma, si no estoy mal, del sacramento, pero hace que no sea ni legítimo ni válido. Entonces, el punto concreto es, si yo un fin de semana estoy en Inglaterra y no tengo ninguna otra iglesia para ir, yo no puedo ir a la iglesia anglicana a tomar la Eucaristía. No funciona. Ojo, muy bien, muy bien. Ok, 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 ok. Bueno, ¿tenías algo más para presentarnos? Ahí Bueno, yo creo que de... no, yo creo que una pregunta que surge también es el tema del sedevacantismo. Ya que estamos hablando de esto, pues hablemos también del sedevacantismo, que aquí no tenemos misterio, ¿no? Eh, el tema del sedevacantismo, eh, también hay cierta cercanía, por supuesto, por supuesto. Ellos van a aceptar, a diferencia de los ortodoxos, un sedevacantista te va a aceptar el Concilio Vaticano I, te va a aceptar el dogma de la infalibilidad papal. O sea, en ese sentido, tenemos cierta cercanía con en temas de fe, o sea, hay una misma profesión de fe. El tema va a ser que ellos, al negar que el Papa, o sea, efectivamente el Papa, ellos van a romper con estos vínculos de unidad de los cuales se ha hablado. Entonces, yo creo que tampoco el sedevacantismo, uno puede decir, yo no me siento unido con un sedevacantista, por supuesto, porque primordialmente el vínculo de la unidad, uno de ellos, quizá el fundamental, es el hecho de que yo creo en la sucesión apostólica y de que existe un magisterio vivo
y que hoy en día está guiando a la Iglesia Católica. Cuando una persona se separa de esa creencia, pues obviamente rompe ese vínculo de unidad de una forma pues, sustancial, ¿no? Entiendo, entiendo. Igual, tengo entendido, a ver, acá estoy simplemente hablando porque el aire es gratis, ¿no? No, no son muchas personas sedevancantistas, ¿no? O sea, no, no representan un gran porcentaje de católicos, ¿no? No, yo creo que son muy poquitos, pero los hay, ¿no? Pero los hay. Y o sea, creo que ya el planteo que hiciste nos permite a nosotros, por nuestra cuenta, evaluar cada uno de los casos que se nos presente por estos tres criterios que has presentado. Por dar un ejemplo, el tema de los carismáticos. No debería haber problema entonces con los carismáticos, dado que cumplen con estos criterios que vos habías presentado, ¿o me equivoco? Cumple con los criterios. Un tema que de pronto es importante anotar es que algunos carismáticos eventualmente han querido hacer cambios en la misa para que la misa se alinee un poquito más con la visión protestante carismática, pero en ese sentido el magisterio ha dado unos lineamientos muy claros. Se ha dicho que muchas veces eso se quiere hacer en parte por ignorancia, porque realmente nosotros sentimos que en la forma como se hace el rito, ahí están contenidos todos los dones, todo lo que nosotros buscamos, todas las gracias que buscamos están ahí en la Eucaristía. Entonces, generalmente hay ciertos lineamientos que han dado, si no estoy mal, Juan Pablo II, para que se mantengan ciertos lineamientos en la liturgia, para que no, digamos, no se salga un poquito de lo que es el marco de la liturgia tal como se ha entendido. Entonces, aparte de eso, como tú bien dices, yo conozco católicos carismáticos que, por supuesto, profesan la misma fe, aceptan los mismos dogmas, celebran el culto divino con nosotros, los 7 sacramentos, y creen y están sujetos al Papa y a la sucesión, y creen en la sucesión apostólica y el sacramento de orden. Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, cuando yo tengo estos tres criterios que son los vínculos de la unidad externos, pues obviamente le queda a uno muy fácil tomar la decisión y darse cuenta, sobre todo, Santi, yo creo que este es el mensaje fundamental, darse cuenta de que cuando estas tres características se cumplen, ustedes como católicos en cualquier parte del mundo pueden ir a una iglesia. Si estas tres características se cumplen, ustedes pueden tener la plena seguridad de que están en una iglesia católica, independientemente si es un rito siro-malabar, si es un rito maronita, si es la iglesia siríaca, si es la iglesia armenia, etcétera, etcétera. Esos tres elementos son los que nos van a dar la unidad. A ver, muchachos, me parece que quedó más que claro. No existe comparación ni similitud entre las diversas denominaciones protestantes que existen en la actualidad con los ritos católicos. No existe similitud. Y aquí Hugo, de forma brillante para nosotros que estamos dando nuestros primeros pasos, nos ha traído claridad y nos ha traído un recurso que nos puede ayudar a la hora de pensar estas cuestiones, ¿no? Estos tres criterios a mí me parecieron clave. Y nada, y te agradezco mucho por eso, Hugo. ¿La pasaste bien? Absolutamente, cada vez que me invitan la paso muy bien. ¿Hay celebración, Hugo, por los 10.000 suscriptores? ¿Vas a tirar la casa por la ventana? Mañana. Mañana Hugo Sí. tira la casa por la ventana, así que no seas, a vos te digo que estás conectado, que estás en el chat, no seas cabeza de tornillo y anda corriendo, si no te suscribiste al canal de Hugo Delgado, anda corriendo, ahí en el título, Hosanna in Excelsis, igual mi amigo Capi, que está como moderador también, constantemente he visto y le agradezco, ha subido el enlace del canal de Hugo, vas, te suscribís para no perderte lo que mañana nuestro amigo Hugo Delgado nos va a traer. ¿Nos podés adelantar algo, Hugo? No, es una sorpresa, no puedo adelantar sorpresas. En privado me tenés que adelantar algo, Hugo, te lo suplico. A mí, yo soy muy de las sorpresas, Bueno, pero voy a adelantar una sola cosa. A Es ver, una celebración doble. Es una celebración doble y no puedo decir más porque entonces ya creo que celebración revelar doble. más. Ok, estamos todos estamos invitados
a tomar el té. ¿Se acuerdan de esa famosa canción del pasado? Estamos todos invitados al canal Osana in Excelsis de Hugo Delgado. Mañana reunión, todos juntos ahí, dejando su like, su comentario y demás. Yo voy corriendo para allá también a comentar y a estar pendiente ahí a las sorpresas. Yo te soy honesto, o sea, soy el típico, ¿viste? A mí me encantan, yo soy un cinéfilo, me encantan las películas, pero soy el tipo que de repente, si se encuentra un spoiler, lo mira y después de leerlo, después de enterarse de lo que va a pasar en la película, se quiere matar. ¿Por qué? Porque dice, no, arruiné la película que quería ver, pero es como que no puedo conmigo mismo. No me podés dejar con estas ganas, Hugo. Mañana todos ahí en el canal. Hugo, mil gracias de corazón por tu buena onda. Gracias por invitarme, siempre la paso muy bien y siempre es una oportunidad para hablar con muchas personas y bueno, yo creo que para tener esta discusión de argumentos, para pensar las cosas en profundidad y bueno, que cada cual decida, que cada cual escoja en línea con el Espíritu Santo y con la inspiración que Dios les da, ¿no? Hugo, muchas gracias por tu tiempo y espero que pronto vuelvas a estar por aquí. Te mando un abrazo grande, amigo. Cada vez que me invites, Santi, aquí estaré. Te mando un fuerte abrazo. Y para todos aquellos que están conectados, queridos amigos, genios, cracks, titanes, les envío un saludo enorme. No se vayan sin dejar su like, sin su comentario. Compartan estas transmisiones. Ayúdenme a llegar a más gente para que podamos de alguna manera, por medio de estos canales, bendecir, ayudar a más gente y traer claridad en sus creencias. Muchas gracias, los quiero y será hasta la próxima. Hasta luego.